Tras la invención de la derivada, el mundo creía haber ganado de una vez por todas, ya que su objetivo de describir la naturaleza y todos los fenómenos físicos parecía estar resuelta gracias a la derivada. Para los que estén un poco perdidos con esto de las derivadas, os recuerdo que ya hice un vídeo anterior que lo tenéis en mi canal, link en la descripción. Pero básicamente lo que hacía la derivada era chivarme el comportamiento de una magnitud cualquiera, como puede ser la velocidad de un coche, con respecto a otra, como puede ser el tiempo. Y lo que hacía concretamente era ver cómo cambiaba la velocidad conforme pasaba el tiempo. El cambio de la velocidad con el tiempo se llama aceleración. Vale, pues imaginaos un coche que tiene una velocidad que cambia pero de la misma forma, es decir, su aceleración es la misma. Pues si hacemos una gráfica, tiempo y velocidad, tenemos una línea recta, y esta línea recta tiene una cierta inclinación, una cierta pendiente, y la pendiente aquí representa la aceleración. Cuanto más aceleración, más inclinada se vuelve la línea. Por tanto, aquí hay menos aceleración, aquí hay más aceleración y aquí hay mucha aceleración. Pero como todos sabemos, un coche que acelera de la misma forma no es muy realista que digamos. Un coche cuando le da por emparanoiarse puede acelerar, frenar, hacer movidas, cambiar de velocidad, lo que sea. Y pues cuando el coche hace esas locuras en la gráfica, ya no es una línea recta tal cual, sino que va empezando a hacer trayectorias muy raras, básicamente líneas curvas. ¿Por qué? Pues porque la aceleración ya no es la misma en cada lapso de tiempo. Luego tenemos pendientes distintas, que nos da el resultado en la gráfica como curvas. Y pues entonces los humanos, ante el problema que tenían, que no podían calcular la pendiente porque variaba, pues se le ocurrió inventarse una herramienta a la que llamaron derivada, que era capaz de calcular la pendiente en cada punto, usando una línea tangente. Y como la derivada describía tan bien el cambio y la variación de una magnitud física, resultaba óptima para describir fenómenos naturales. Y hasta aquí objetivo cumplido, ya hemos terminado, ya está descrito todo lo que se podía describir en el mundo. No. No estábamos ni de lejos de describir todos los fenómenos naturales y todos los misterios que la naturaleza nos ponía sobre la mesa. Y de hecho había uno en concreto que no dejaba dormir ni a matemáticos, ni a físicos, ni a mí, ni a nadie, hasta que lo descubrí. Y lo vais a descubrir ahora. Y es que volviendo a la gráfica de velocidad y tiempo, gracias a ella se podía ver a partir de la velocidad la variación, que era la aceleración. Pero pensaron, ¿podría saber a partir de esta gráfica la distancia que recorre el coche en cada lapso de tiempo? Entonces, bueno, lo único que sabemos es que la derivada, que es nuestra herramienta más tocha que tenemos, por ahora, sabemos que con ella podemos pasar de velocidad a aceleración. ¿Y qué relación hay entre la aceleración y la velocidad? Bueno, que la aceleración es el cambio, es la variación de la velocidad. ¿Ok? Pero ahora la distancia que recorre el coche, ¿qué relación hay entre la distancia que recorre el coche y la velocidad? Pues las matemáticas te lo chivan. Y es que resulta que la velocidad es, por definición, espacio partido tiempo. No es casualidad que cuando hablamos de velocidad decimos 100 km por hora o 2 metros por segundo. Los metros y los kilómetros representan espacio, representan distancia. Y hora segundo pues representa tiempo, supongo, ¿no? Y con la aceleración pasa lo mismo. Lo que pasa es que en vez de poner espacio partido tiempo, pones velocidad partido tiempo, ya que la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y si la aceleración se consigue derivando la velocidad con respecto al tiempo, el espacio y la velocidad tiene que ser lo mismo. Es decir, la velocidad tiene que obtenerse derivando el espacio con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque es la misma estructura. Si aceleración es velocidad partido tiempo, con la derivada de la velocidad se tiene la aceleración. Ahora, si la velocidad es espacio partido tiempo, con la derivada del espacio tenemos que tener la velocidad. Esa es nuestra relación. Y además tiene sentido. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es el cambio de la posición, que eso es el desplazamiento, en un lapso de tiempo. Variación de espacio por tiempo es lo mismo. Pero ahora cuidado. Recordad los datos del que partimos. No partimos del espacio para poder derivarlo y saber la velocidad. Partimos ya con la velocidad dada. O sea, ya no es derívame espacio, que ya sabemos derivar, y me das la velocidad. No, dada la velocidad, averíguame la distancia. O sea, ahora nos dan como el final, digamos, y tenemos que hallar el principio. O sea, es como si tuviera 2 bolis y le sumase un boli. Ya tendría 3 bolis. 3 bolis es mi resultado final. Y me piden el momento inicial, es decir, los 2 bolis. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, si he pasado del momento inicial al final sumándole un boli,
para pasar del final al inicial, tendría que restarle ese boli. O sea que para rebobinar, de pasar del final al principio, hay que hacer la operación inversa con la cual tú has hecho para pasar del principio al final. No sé si me estoy explicando. Pero si lo que has partido es esto y has terminado con esto, que lo que has hecho es sumar un boli, para, digamos, invertir y pasar del final al principio, tienes que hacer la operación contraria a la suma. En este caso es restarle un boli. Pues lo mismo pasa con el espacio y la velocidad. Parto de mi espacio, de mis 2 bolis, y llego a la velocidad, mis 3 bolis. ¿Qué es lo que he hecho? Derivar. Sumar un boli. Ahora, si quiero pasar del final al principio, tengo que hacer la operación contraria con la que he ido de principio a final. Si de principio a final he derivado, tengo que hacer la operación contraria a derivar. Vale, pues la operación contraria a la derivada no es ninguna tontería. Vamos a verlo bien en la pizarra. Vale, vamos a imaginarnos en un principio a un coche que no acelera. Su velocidad siempre es la misma, o sea, no cambia, es la misma siempre. Vamos a poner que su velocidad va a ser 2 metros por segundo. Entonces, si la velocidad de mi coche es constante y es 2 metros por segundo, al cabo de un segundo, ¿qué velocidad tiene? Pues 2 metros por segundo. ¿Y al cabo de 2 segundos? 2 metros por segundo. ¿Y al cabo de 3 segundos? 2 metros por segundo. Siempre es la misma porque no varía. Luego, al final tenemos una línea en nuestra gráfica que es horizontal, no tiene pendiente. Y obviamente que no tiene pendiente. ¿Qué era la pendiente? La aceleración. Si no tiene pendiente y está horizontal, no tiene aceleración. Y tiene sentido. La velocidad es constante, no hay cambios. Ahora bien, lo que querían era saber la distancia a partir de la velocidad. Y se fijaron en una cosa muy curiosa. Y es que, claro, se vieron en la definición de velocidad. 2 metros por segundo. Significa que en cada segundo va a recorrer 2 metros. Luego, por literalmente regla de 3, al cabo de un segundo va a recorrer 2 metros. Al cabo de 2 segundos, pues 2 y 2, 4 metros. Y al cabo de 3 segundos, 6 metros. ¿Os estáis fijando que al fin y al cabo estamos calculando la distancia cogiendo la velocidad y multiplicándola por los segundos? O sea, cojo 2 y lo multiplico por 1, me da 2. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Luego, si eso lo pasamos a la gráfica, estaríamos multiplicando la velocidad, que en la gráfica es la Y, la altura, por cada segundo, que en la X sería pues o esto, o esto, o esto. Y al estar multiplicándola, se dieron cuenta de que estaban calculando el área de un rectángulo que había aquí. Y pues decían, en un segundo cojo 1 y lo multiplico por 2. Cojo esta base y lo multiplico por esta altura. Y luego para 2 segundos, gráficamente, cojo esta base hasta 2 y lo multiplico por esta altura. ¿Os estáis fijando que al coger una base y multiplicarla por una altura, estamos haciendo la fórmula de un rectángulo? La fórmula de área de un rectángulo es base por altura. Y literalmente lo que estamos haciendo es coger la base, que es la X, o sea, los segundos, y multiplicarla por la altura, que en este caso me coincide que es la velocidad. Y da la casualidad de que me da distancia. Entonces se fijaron que calcular el área del rectángulo era efectivo para calcular la distancia. Y todos sabemos de primaria que el área de un rectángulo es base por la altura. En otras palabras, para calcular la distancia a partir de la velocidad, basta con ver qué lapso de tiempo quieres coger. Vamos a coger 3, por ejemplo, y cogemos esa distancia de la X como la base de nuestro rectángulo y lo multiplicamos por la altura de ese rectángulo en ese punto, que como siempre es la misma, pues es un rectángulo simplemente. Calculando el área que queda por debajo de la línea, estarías calculando el espacio. ¡Pero espérate! Como os dije, las cosas no son tan sencillas como parece. Y esto es fácil de calcular el área porque tenemos una velocidad que no cambia y por tanto la línea es horizontal y se formarán rectángulos. Eso es muy fácil de calcular. Pero como os dije, los fenómenos naturales, y como lo dije en la derivada, los fenómenos naturales son mucho más complejos de lo que parecen. Y la velocidad no siempre va a ser constante. Porque como os he dicho antes, la velocidad de un coche puede variar. El coche puede acelerar, puede desacelerar, pero luego acelerar, pero luego desacelerar, cambiar de velocidad. Y tenemos no una línea recta, sino una línea curva. Y aquí la cosa se vuelve más difícil, porque cariño mío, dime cómo vas a calcular el área de esto.
porque esto muy similar a un rectángulo no parece, ¿eh? Claro, lo intuitivo sería pensar en otra fórmula que conozcamos nosotros que calcule polígonos con límites curvos, pero hasta ahora lo que conocemos es solamente la fórmula del círculo, pero esto no tiene ni se parece ni de lejos a un círculo. ¿Un círculo es esto? ¿Tú crees que esto se parece a esto? No. Entonces, si calcular el área era calcular la distancia, solo nos podíamos limitar a aquellas donde las funciones sean rectas. Entonces, ¿qué hacemos con estas? Que de hecho estas representan mejor la realidad de la naturaleza. ¿Cómo podemos calcular áreas con límites que son curvos? Vale, pues os propongo hacer una cosita. Al igual que en el vídeo de las derivadas, que antes de llegar a la solución aplicamos nuestro antiguo método de la punto pendiente, vamos a hacer aquí lo mismo. Olvidémonos por un momento de que tenemos líneas curvas y vamos a volver a aplicar lo del rectángulo de antes. Pongamos que quiero calcular de nuevo la distancia que ha recorrido al cabo de los 3 segundos, ¿de acuerdo? Esto es tiempo, esto es velocidad, el tiempo se mide en segundos y la velocidad se va a medir en metros por segundo. Vale, ¿qué es lo que hacíamos? Cogíamos la base de nuestro rectángulo y tenía que tener la misma longitud que hasta el punto de las X que queramos medir. En este caso es 3, pues la longitud es 3, mi base. Y al igual que antes con el rectángulo, para calcular la altura era subíamos hasta que nos topábamos con la línea recta, digamos. Aquí tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que subir verticalmente hasta toparnos con la línea curva. Aquí. O sea, básicamente partimos desde la base y subimos hasta que llegue a tocar la línea de mi función. Y una vez tenemos tanto mi base como mi altura, vamos a hacer un rectángulo, a ver qué pasa. Ok, bonito rectángulo, pero... ¿solución? ¿Ya lo hemos solucionado? Bueno, pues solucionado. Con este rectángulo que acabamos de hacer, lo que hacemos es calcular este área, pero nosotros queremos este área. Y obviamente, en fin, se parecen un poquito, pero no llega a ser una igual que la otra. Como veis, tenemos huecos que o bien no están completados o bien están demasiado completados. Por ejemplo, aquí todo este hueco de nuestro rectángulo sobra. Todo este hueco habría que quitárselo. Y además, fíjate, ahí hay un mordisquillo que se nos ha olvidado un poquillo, entonces este rectángulo no es muy exacto que digamos. El rectángulo, al ser una aproximación, no llega a cubrir todo y no llega a ser exactamente el área roja. Hay restos de áreas que están marcados de color azul que o bien se ha comido o que bien le ha faltado al rectángulo cubrir. Luego, ¿el rectángulo es el área que queremos? No, es una aproximación muy cutre a lo que de verdad queremos conseguir. Pero eso de aproximación muy cutre y que haya huecos, quedáoslo en vuestra cabeza, porque ahora vamos a reflexionar lo que los antiguos reflexionaron para llegar a la solución y convertir este rectángulo en un área exacta al área que querían conseguir, en este caso el área roja. Vamos con ello.